Buenos días al auditorio. Participo de este Congreso Argentino de Ingeniería con el siguiente trabajo. Trata de la producción sustentable de rellenos óseos de alta absorción de soluciones acuosas para acción terapéutica. Yo soy el doctor Andrés Ozols y junto con el grupo de bioingeniería de la Facultad de Ingeniería, el grupo de ingeniería química y el grupo de materiales porosos se elabora este trabajo. Básicamente el problema específico a tratar es el tema de la infección de implantes quirúrgicos, en particular ortopédicos, en donde es muy frecuente la aparición de infecciones debido a agentes microbianos, como lo que se puede ver en esta micrografía, con un tipo específico de microbio. Este tipo de infecciones conduce a la falla de las prótesis o a su aflojamiento y la necesidad de una cirugía de revisión. La solución propuesta es utilizar hidroxapatita extraída de hueso bovino, que es utilizado como un sustituto óseo en este caso, y se incrementa su absorción de soluciones acuosas con el propósito de incorporar en el futuro antibióticos tales como gentamicina, vancomicina, entre otros. Para eso, la primera etapa es extraer el hueso bovino con una técnica muy sencilla y económica a partir de distintos tratamientos descritos más adelante. Por otra parte, una vez extraída, se va a modificar en forma superficial esta hidroxapatita con el propósito de mejorar su absorción de agua y por otra parte, por medio de la incorporación de grupos hidrófilos. El proceso de extracción es el siguiente, básicamente se parte el hueso fresco, se hace un tratamiento mecánico para extraer toda la parte adiposa, luego se hace un tratamiento hidrotérmico para extraer o desprender la parte de tendones y tejidos más adheridos, y luego un proceso de lavado lavado químico en base a peróxido de hidrógeno. Luego hay un proceso de pirólisis con el cual se elimina el remanente de colágeno, sigue un proceso de triturado y un tamizado para obtener polvo de una fracción menor a 44 micrones. Lo que se obtiene, según la verificación de difracción de rayos X, es hidroxapatita estequiométrica, cuyo aspecto superficial se ve en esta micrografía electrónica. Para la formulación de las tabletas de hidroxapatita que son utilizadas para determinar el grado de mojabilidad y de absorción, se parte de una pasta de hidroxapatita con un mínimo contenido de agua que es prensada y luego sometida a un tratamiento desinterizado, cuya temperatura óptima se obtiene por un proceso de dilatometría. Las temperaturas más adecuadas son las superiores a 1100 grados. En esas condiciones, el grado de absorción acuosa es del orden del 20%, y en cambio la fracción soluble de este preparado es solamente un 0,2%. Por otra parte, se preparan perlas de alginato de calcio con hidroxapatita, que parten también del polvo de hidroxapatita. Se formula una dispersión acuosa con un polímero superabsorbente, que es alginato de calcio, entre varios que se probaron, y luego se hace un proceso digamos, de precipitación o coagulación en una solución alcalina de hidróxido de sodio, obteniéndose perlas que luego son deshidratadas por secado y manifiestan una superficie, digamos, rugosa, superficial, integrado por floculados de hidroxapatita revestidos con este polímero superabsorbente. Estas son las técnicas ya referidas de caracterización de distintos productos, y la forma de medir la absorción de agua se basa en una norma aplicada a materiales cerámicos con un proceso de secado, y el método de determinación es por diferencia entre el peso seco inicial y el final respecto al peso seco, y en forma similar se determina la pérdida de peso del material por disolución eventual en la solución acuosa. Los procesos de tratamiento térmico se basan en tratamientos a distintas temperaturas, entre 500 y 1100 grados, con lo cual uno puede observar la reducción del contenido de carbono. Esto se puede cuantificar por un método de termogravimetría, donde la pérdida de peso llega a un 57%, en el caso de hueso denso cortical,
Y por otra parte, por calorimetría diferencial de barrido, se observa que a los 356 grados hay una descomposición del colágeno, y a 464 grados, digamos, debe ocurrir la oxidación final del carbono, que básicamente conduce a una reducción del consumo energético o intercambio entálpico. Por otra parte, la secuenciación del efecto del pirolizado se puede observar por microscopía electrónica de barrido, donde se observa la película superficial de carbono, que se vuelve más lisa a medida que la temperatura aumenta. Es decir, entonces en estas muestras es más probable mayor absorción a menor temperatura de agua, en cambio a mayor temperatura el carbono desaparece. Por otra parte, es corroborado el cambio de tipo de enlace químico a partir de la observación del enlace carbono-oxígeno, que prácticamente desaparece a medida que se va reduciendo la cantidad de carbono, y también se observa el grupo hidroxilo cómo va evolucionando a medida que uno aumenta la temperatura, con lo cual compromete el grado de absorción de soluciones acuosas. La cuantificación de esto se hace por un método de pesada, y lo que se observa es que a temperaturas de entre 500 y 700 grados la absorción es mayor, pero es debido a la rugosidad, debido a la capa de carbono, que es indeseable. En cambio, para que el material sea implantable es necesario utilizar temperaturas de 750 grados hasta 900 grados, en donde la absorción se reduce un 20%. Sin embargo, este es un material seguro para su implantación. Y respecto a la solución soluble, se llega a una pérdida de disolución de que no llega a lo sumo a un 0,5% en peso. Respecto al tratamiento químico, cuando se trata con distintas soluciones acuosas, se observa que hay una reducción significativa del ángulo de contacto, que mide la mojabilidad con la solución acuosa, que va mejorando con la concentración ácida, simplemente porque la superficie se va haciendo no solo más rugosa, sino que la energía interfacial entre el líquido y la superficie de la tableta que se utiliza como protocolo de ensayo se reduce. Y además se opta por utilizar un menor tiempo de exposición a la solución acuosa, que se reduce a 30 minutos, con un ángulo de contacto de 7 grados. Por otra parte, no hay una variación significativa en la absorción, en la cual uno observe que está del orden de los 20% de absorción con este tratamiento de modificación superficial ácida. Respecto a las pérdidas a la absorción en las perlas, digamos, de hidroxiapatita, hay una mejora de la absorción respecto al material del biocera, de la perla pirolizada respecto a la tratada con el polímero superabsorbente, y se logra una mejora de un 50% en su absorción. Finalmente, lo que uno concluye es que los tratamientos térmicos más adecuados son, en el caso de las piezas y granos de hidroxiapatita, el pirolizado tiene que ocurrir a 750 grados o temperatura mayor. Respecto a piezas compactadas, es sugerible una temperatura mayor a 1100 grados para mejorar el grado de tenacidad y la posible manipulación del material. Respecto a los tratamientos térmicos, las tabletas tratadas con polímeros obtienen un mejor grado de absorción con soluciones de alginato de calcio al 1%. Y por otra parte, la mejora de la absorción es de un 20%. Sin embargo, esto se mejora cuando se hace sobre perlas de alginato en la formulación original, en donde uno utiliza soluciones, o mejor dicho, dispersiones de 0,12 miligramos por mililitro, digamos, de agua, con lo cual la absorción acuosa puede incrementarse desde un 20% hasta un 70%. Esto es el resultado más remarcable. Y respecto a los tratamientos ácidos, la inversión más adecuada resulta de un 0,1 molar del ácido fosfórico durante 30 minutos. Bueno, agradezco a los asistentes su atención y estoy dispuesto a